Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a conectar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que la energía los esté acompañando, que estén teniendo un día lleno de cosas buenas. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí, hoy para hablar de un tema que, como saben, ha estado en boca de todos, ocupando titulares y generando debates encendidos: Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, el actor turco que con su carisma y talento conquistó a muchos de nosotros, especialmente a través de series como Love is in the Air. Pero hoy no nos vamos a limitar a hablar de su exitosa trayectoria profesional, ni a mencionar lo atractivo que es. Hoy vamos a sumergirnos en un tema un poquito más complejo, un tema que ha generado un gran debate y, en ocasiones, incluso controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación: las recientes declaraciones de Kerem Bürsin y las críticas que ha recibido, particularmente en relación con su expareja, la talentosísima Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este asunto a fondo, a través de un análisis exhaustivo, una conversación abierta y, como siempre, mi humilde opinión sobre todo este tema. Vamos a examinar las palabras de Kerem, a tratar de entender el contexto en el que fueron dichas, a analizar las reacciones que provocaron y a tratar de determinar si realmente hay motivos para la polémica o si, tal vez, todo se ha magnificado un poco. Antes de comenzar con el análisis, quiero recordarles, como siempre, la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Verán, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más comentadas y seguidas del mundo del espectáculo turco. La serie Love is in the Air no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también trascendió la pantalla y se materializó en una relación real entre los dos protagonistas. La química entre ellos era innegable y los fans de todo el mundo se emocionaron al ver que su romance continuaba fuera del set de grabación. Las publicaciones en redes sociales, las fotos en eventos, los gestos de cariño. Todo era motivo de celebración para los seguidores de la pareja. Ver a Eda y Serkan enamorados en la vida real era, sin duda, un sueño hecho realidad para muchos. Pero, como todas las historias, la suya también llegó a su fin. Después de un tiempo de relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. Aunque en un principio, no se dieron detalles concretos sobre los motivos de la ruptura. No se filtró ninguna información que pudiera sugerir que existía algo más allá de la natural decisión de cada uno de tomar rumbos distintos. En aquel momento se respetó la privacidad de ambos y se agradeció el cariño que los fans les habían brindado. Y es aquí donde entran en juego las recientes declaraciones de Kerem. En diversas entrevistas, ya sea en programas de televisión, en podcast o en interacciones con sus seguidores en redes sociales, Kerem ha hecho comentarios que para algunos han sido interpretados como una crítica, o al menos como una indirecta hacia Hande. Es importante señalar que hasta el momento, no ha habido una declaración directa y explícita de Kerem hacia Hande. Sin embargo, las alusiones, los comentarios y el tono que ha utilizado han sido interpretados por muchos como una referencia a su relación pasada y por lo tanto, han generado controversia. En algunas de estas declaraciones, se ha especulado que Kerem ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, sobre la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas, sobre las expectativas que tienen los fans y sobre la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Hasta aquí, todo podría parecer bastante normal y comprensible. Muchos artistas de diferentes ámbitos han expresado sentimientos similares sobre las complejidades de la fama y cómo ésta afecta a sus vidas personales. Sin embargo, la forma en que Kerem ha expresado estas ideas, el tono que ha utilizado y, sobre todo, la forma en que ha evitado, en muchas ocasiones, mencionar directamente a Hande pero al mismo tiempo, ha aludido a su relación pasada, ha generado controversia y ha alimentado el debate en las redes sociales y en los medios. Algunos han argumentado que sus comentarios son una falta de respeto hacia Hande. Consideran que Kerem podría haber sido más cauteloso, más discreto, y que sus palabras han sido innecesarias y han removido viejas heridas. Creen que no es necesario exponer públicamente detalles de su relación pasada, que eso solo contribuye a avivar la polémica y a generar un ambiente innecesario. La opinión de estas personas es que, como figura pública, Kerem debería ser más cuidadoso con sus declaraciones, teniendo en cuenta el impacto que pueden tener en la imagen de Hande y en la percepción que el público tiene de ella.
Otros, por el contrario, defienden a Kerem. Señalan que tiene derecho a expresarse libremente, a compartir sus experiencias y a hablar sobre su vida personal, siempre y cuando no se insulte ni se falte el respeto a nadie. Argumentan que las interpretaciones negativas de sus palabras podrían ser exageradas y que se ha magnificado el asunto de manera innecesaria. Para ellos, Kerem está simplemente compartiendo su perspectiva sobre las complejidades de la fama y de las relaciones en el mundo del espectáculo, y no hay ninguna intención de dañar a Hande. Consideran que es natural que, después de una ruptura, una persona reflexione sobre lo sucedido y comparta sus sentimientos y experiencias. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta situación. En Turquía, la vida personal de los famosos es un tema que genera muchísima expectación y curiosidad. Los medios de comunicación están constantemente al acecho, buscando noticias, fotos, rumores y chismes. Los fans son muy apasionados y a menudo se involucran de manera muy personal en la vida de sus ídolos. Esto sin duda añade una capa extra de complejidad a cualquier declaración o comentario que haga una figura pública. La presión mediática es intensa y cualquier palabra, cualquier gesto, puede ser interpretado y analizado al detalle. La cultura turca además tiene ciertas particularidades en cuanto a la privacidad y a la forma en que se abordan las relaciones personales. Existe una gran expectativa sobre el comportamiento de las figuras públicas y en ocasiones, se espera que mantengan una imagen perfecta y que eviten cualquier tipo de controversia. Esto puede dificultar que los famosos se expresen libremente y que compartan sus experiencias de manera auténtica. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Realmente Kerem ha faltado el respeto a Hande? ¿O simplemente se está expresando libremente y compartiendo sus experiencias? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla y está llena de matices. No hay una verdad absoluta, sino diferentes perspectivas y diferentes interpretaciones. Personalmente creo que es importante analizar las palabras de Kerem con cuidado, sin sacar conclusiones precipitadas y sin dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es cierto que algunas de sus declaraciones podrían haberse interpretado de diferentes maneras, pero también es cierto que no hay que olvidar que Kerem es un ser humano, con sus propios sentimientos, experiencias y perspectivas. Todos en algún momento hemos reflexionado sobre nuestras relaciones pasadas y hemos compartido nuestras experiencias con amigos y familiares. ¿Por qué no podría hacerlo Kerem? Creo que lo ideal es que como espectadores tratemos de ser objetivos, de analizar el contexto y de entender que a veces las palabras pueden ser malinterpretadas, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como una ruptura amorosa. La comunicación es compleja y la interpretación de las palabras puede variar según la experiencia y la sensibilidad de cada persona. Además, es importante recordar que tanto Kerem como Hande son personas públicas, con una enorme influencia en sus seguidores. Ambos tienen la responsabilidad de cuidar sus palabras y de actuar de manera que no generen daño ni controversia innecesaria. Sin embargo, también tienen el derecho a vivir sus vidas, a expresarse y a compartir sus experiencias, siempre y cuando lo hagan con respeto y honestidad. La fama conlleva una gran responsabilidad, pero también implica el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. En este tipo de situaciones, es muy fácil caer en la especulación y en el rumor. Las redes sociales lamentablemente son un caldo de cultivo para la desinformación y para la amplificación de noticias falsas. Los titulares sensacionalistas, las noticias sacadas de contexto y los comentarios malintencionados pueden distorsionar la realidad y generar un ambiente de hostilidad y de desconfianza. Por eso es fundamental que como consumidores de contenido, seamos críticos, que contrastemos la información y que no nos dejemos llevar por los titulares sensacionalistas. La verificación de la información es clave para evitar la propagación de noticias falsas y para formar una opinión informada y objetiva. En cuanto a Hande Erçel, creo que merece todo nuestro respeto. Es una actriz talentosísima, con una carrera en ascenso y con un gran futuro por delante. Ha demostrado ser una persona fuerte e independiente y con una gran capacidad para superar los desafíos. Su trabajo en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha seguido demostrando su talento en otros proyectos. Su profesionalismo, su dedicación y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Espero que no se vea afectada por la polémica y que siga brillando en su trabajo y en su vida personal. Es importante recordar que, más allá de la controversia, hay una persona con sentimientos y con el derecho a vivir su vida con tranquilidad.
En definitiva, la controversia en torno a Kerem Bürsin y sus declaraciones sobre Hande Erçel nos deja una lección importante: la importancia de la empatía, la prudencia y el respeto en un mundo cada vez más conectado y expuesto. La fama y la exposición pública conllevan una gran responsabilidad, pero también es fundamental respetar la privacidad y la libertad de expresión de las personas. Es fundamental que como sociedad aprendamos a analizar la información con cuidado, a no juzgar a la ligera y a entender que cada persona tiene su propia historia, sus propios sentimientos y sus propias vivencias. La empatía es esencial para comprender a los demás y para evitar juicios apresurados. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad y todos merecemos respeto. En el mundo digital, donde la información viaja a la velocidad de la luz, es crucial desarrollar una actitud crítica y reflexiva. No podemos dejarnos llevar por los impulsos ni por las emociones, sino que debemos analizar la información con cuidado y considerar todos los puntos de vista. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, las críticas que ha recibido, la controversia que ha generado y la importancia de analizar la información con cuidado y sin dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hemos hablado sobre la relación de Kerem y Hande, sobre la responsabilidad de las figuras públicas en el manejo de su imagen y de sus palabras, y sobre la importancia de la empatía, la prudencia y el respeto en un mundo cada vez más conectado. Hemos visto que la polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Kerem, que han sido interpretadas por algunos como críticas hacia Hande. Sin embargo, también hemos analizado las posibles motivaciones de Kerem y hemos destacado la importancia de la libertad de expresión y de la privacidad. Hemos recordado la importancia de analizar el contexto cultural y de ser críticos con la información que consumimos. La empatía y el respeto son fundamentales para evitar juicios precipitados y para comprender las diferentes perspectivas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis opiniones? ¿Tienen una perspectiva diferente? ¿Cómo interpretan las declaraciones de Kerem? ¿Creen que ha sido prudente en sus palabras? ¿Consideran que Hande se ha visto afectada por la polémica? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos a mis próximas publicaciones, porque siempre estoy preparando contenido nuevo y emocionante. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por su tiempo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, siempre con buena vibra.